Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de YouTube de Administrativando Abogados. Ya saben que aquí estamos siempre tratando de realizar una reflexión desde una perspectiva jurídica de la realidad. Y en concreto, ya saben que hemos realizado diferentes vídeos acerca de todo lo que pudiera ocurrir con la ley de amnistía. Hoy volvemos a contar con José Luis Fuertes. Buenos días, José Luis. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y es que hay una primera sentencia, probablemente primera de muchas, de la que nos gustaría hablar con usted. En primer lugar, no sé si puede contarnos o explicar brevemente el contenido de esta sentencia. Muy bien, Blanca, pues nada, buenos días, muchas gracias. Bueno, ya hemos hablado algunas veces de las posibles sentencias y de la ponencia que se filtró, al final, pues que se haya filtrado o no. Aunque uno de los votos particulares se queja con una acritud, de que se haya filtrado en la ponencia, pero bueno, al final, pues se haya filtrado o dejado de filtrar, pues da igual porque ya tenemos sentencia. La sentencia no está publicada completamente en las bases de datos jurídicas o en algunas de ellas, está publicada informalmente, pero ya completa, en medios de información especializados, con lo cual conocemos su texto íntegro y definitivo. La sentencia de 26 de junio del 2025 sobre la ley de amnistía para la normalización de la situación política de Cataluña. Un título muy largo, una exposición de motivos muy amplia. Y la sentencia, lo primero que hay que ver es hasta qué punto sigue exactamente la ponencia inicial hecha por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, o sea, añade cosas. La sentencia añade bastantes cosas a la ponencia. Es una sentencia más amplia, resuelve más cuestiones que la ponencia. Se nota que los magistrados han deliberado, han enriquecido la ponencia, afortunadamente. Entonces, ¿qué dice la cuestión? Primero, la sentencia fundamentalmente lo que hace es establecer un marco posible constitucional para cualquier amnistía. Eso se pregunta si en nuestro marco constitucional actual caben las amnistías postconstitucionales. Evidentemente todos sabemos que hubo una en el año 77, que a todo el mundo le parece estupendo con la inclusión de nuestro propio Tribunal Constitucional. Eh, caben cualquier otra posible amnistía ya en el marco ya avanzado constitucional, después de ya de tantos años de la vigencia de la Constitución. Claro. Entonces, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 6 de la sentencia, que está muy bien redactada, por cierto, las cosas como son, dice que en principio, en abstracto, sí que caben las amnistías, siempre que no haya, porque no hay una prohibición ni explícita, que evidentemente no la hay, ni implícita. Pues algún sector ha dicho, hombre, es que no puede estar todo prohibido explícitamente, eso no quiere decir que se puedan hacer las cosas. No está prohibido el golpe de Estado, no está prohibida las torturas, en la Constitución todo el mundo sabe, hay un consenso de que estas cosas no se pueden hacer, ni se pueden amnistiar, ni se pueden hacer, ni se pueden permitir, y son inconstitucionales inmediatamente. Porque además de la Constitución escrita, hay lo que se llama valores constitucionales implícitos en la Constitución. Hay un plano de valores que informa la Constitución, informa los tratados internacionales de derechos fundamentales, que es una fuente, por cierto, para la interpretación de la Constitución, según el artículo 10.2. Por cierto, se cita en la sentencia esta, el 10.2, se cita atinadamente porque hay una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que también se cita por esa cuestión que se ha planteado de si había que esperar a las cuestiones prejudiciales o no para el Tribunal de Justicia sobre la ley de amnistía. Hay un plano superior de valores y hay, digamos, una constitución invisible, además de la constitución expresa. Hay nociones subconstitucionales del mismo rango que las nociones constitucionales. Entonces, se lo plantea el tribunal y dice, bueno, no hay prohibición ni expresa ni implícita, con lo cual cabe la amnistía en principio con estas límites. Pero a continuación, vamos a decir que se desdice, porque la sentencia da consejos al legislador. Es una sentencia manipulativa, como dice la doctrina constitucional italiana. Le dice al legislador lo que tiene que hacer en el fútbol. ¿Cómo tiene que hacer estas cosas? Eso es una construcción italiana que en Europa funciona y en constitución americana también, porque hay sentencias constitucionales americanas que le dicen al Estado incluso cómo tiene que aprobar sus presupuestos. La sentencia del Tribunal Supremo y ha llegado a estos extremos en el caso de los americanos, que han sido siempre constitucionalmente extraordinariamente avanzados, con todos sus defectos que puedan tener o dejar de tener. ¿Cuáles son nuestros consejos? El consejo es justamente lo contrario de lo que acaba de decir. No está permitida la amnistía, solo se permite en casos excepcionalísimos. Lo dice expresamente la sentencia. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que solo cabe en casos excepcionalísimos, quiere decir que si no hay casos excepcionalísimos, no está permitida la amnistía constitucionalmente. Por lo tanto, solo se permite excepcionalmente, y además excepcionalísimamente. Y enuncia la sentencia con buen criterio
no nos quiere dejar en la ignorancia de cuál pueden ser estos casos y enuncia algunos en este fundamento. Por ejemplo, las amnistías transicionales, que es la del 77. Queremos pasar de un régimen autocrático o autoritario o dictatorial a un régimen democrático. Entonces hay una necesidad transicional. Queremos ordenar esa transición de forma que, lógicamente, pues no se castiguen cosas que nunca se debieron haber castigado, y esa es la ley de amnistía del 77, que es una medida transicional, y así se contempla por el tribunal. También dice en supuestos humanitarios. Si hay una catástrofe humanitaria, esa catástrofe humanitaria ha producido pues delitos, no dice exactamente cuáles, pero ha producido una alteración de la paz jurídica producida por una especie de causa mayor, de necesidades producidas por la causa humanitaria, pues es una cosa que puede contemplar el legislador para contemplar una posible amnistía. Y también eh, eh, como una respuesta extraordinaria, dice el ordenamiento jurídico, a situaciones excepcionales como puede ser en este caso una reconciliación entre diversos sectores de la sociedad producido por la fractura social que se produjo por el llamado proceso. Es decir, nadie duda de que el proceso fue ilegal, que fue delictivo, mejor dicho, que con ocasión del cual se cometieron actos delictivos, que la iniciativa de esos delitos no la tuvo el Estado, sino la tuvieron los que cometieron los hechos delictivos, no tuvo la culpa. Podríamos decir, el Estado no fue causante de todas estas cosas, no fue causante de la fractura, no fue causante no fue causante de la situación de tensión social, como dice expresamente la sentencia y los procesos motivos, no, la tuvieron exclusivamente las personas que llevaron adelante pues, un proceso manifiestamente inconstitucional. Recordamos las leyes de desconexión que aprobó el Parlamento catalán, de figura jurídica disparatada, pues tuvo que anular repetidamente el Tribunal Constitucional para decir que no existía eso de la desconexión, como es lógico, entre el cual el Parlamento catalán iba promulgando leyes que decían que se desconectaba del ordenamiento jurídico español. Y entonces, claro, el Tribunal Constitucional pues, tuvo un trabajo extraordinario, igual que los órganos penales y administrativos, tiene un trabajo extraordinario para poder se tuvo que aplicar el 155, etcétera, etcétera, de la Constitución, una actividad jurídica extraordinaria de reconducción de las cosas a su cauce. Estos son los supuestos que dice el fundamento 6, como decimos, ¿verdad? Supuestos humanitarios, reconciliación, respuestas extraordinarias del ordenamiento jurídico. Solo en esos casos, lo que hay que decir que si no está prohibida contra lo que dice el enunciado. El problema es, ¿quién determina si estamos o no ante uno de esos casos? Y si ese caso es suficiente para justificar constitucionalmente la amnistía. Bueno, el Tribunal Constitucional prudentemente dice, bueno, yo puedo intervenir, pero solo puedo apreciar, podríamos decir, la legalidad constitucional externa de la concurrencia de ese requisito. Es decir, si el legislador ha dado una explicación razonable de que existe uno de estos supuestos, si efectivamente de esa explicación se deduce que efectivamente existe en la realidad el supuesto, pero es el propio legislador con libertad de configuración, porque la sentencia parte siempre de que no hay una supremacía de la Constitución absoluta sobre el Parlamento tiene libertad de configuración legal para todo, para definir que la justicia, que los no justicia, porque claro, el problema de la cuestión nuclear de la democracia es que no se sabe, nadie sabe con carácter absoluto qué es lo justo y qué es lo injusto. Por eso hemos convenido que cada 4 años el Parlamento decida qué es lo justo y qué es lo injusto. Y cada los 4 años siguientes, pues a lo mejor lo ha definido de otra manera. La democracia es eso, es una convención de que como no sabemos cuál es la justicia absoluta y última de las cosas, pues nuestros representantes parlamentarios legítimamente elegidos lo deciden cada 4 años mediante las elecciones y también mediante los instrumentos de crítica, de libertad de expresión, control judicial, división de poderes que existen durante todo ese periodo de tiempo. Es decir, la Constitución no asegura que todas las leyes sean justas. Por lo tanto, no lo asegura. Solo asegura que todas las leyes sean constitucionales en los casos extremos en que no lo son mediante precisamente la Corte de Garantías, nuestro actual Tribunal Constitucional, cosa que vamos a... Bueno, no existe en otros países igual, en otros países es distinto. El Consejo de Estado francés es diferente, en Inglaterra pues no hay, es otra cosa, en Alemania sí, en Estados Unidos es el Tribunal Supremo, la jurisdicción difusa. En fin, por lo tanto, aquí está concentrada la jurisdicción constitucional en un solo órgano. Y ese decide, por lo tanto, pero no puede garantizar que todas las leyes sean justas. Esa no es la misión del Tribunal Constitucional. Puede garantizar en los casos extremos en que sean inconstitucionales, que todos lo son, y anularlas, en que para eso está. Entonces aquí examina esta ley y dice, hombre, realmente la exposición de motivos tiene una explicación razonable conectada causalmente con las normas que establece a continuación. Por lo tanto,
el supuesto que describe es uno de estos, es un supuesto excepcionalísimo, de una fractura social, no lo dice, pero es casi irrepetible, ¿no? Es decir, en el tiempo, porque es una pieza bien históricamente de toda la tradición de la ideología del catalanismo identitario, no del secesionismo, ¿eh? Porque la primera ideología que existe en Cataluña es el catalanismo identitario, que no era secesionista, que es la ideología de Prat de la Riba, que consideraba que la patria era España, pero que Cataluña tenía derecho a su reconocimiento identitario con unas características bien determinadas. Por lo tanto, excluye, entonces, lo que dice el tribunal. A continuación de esto, dice, bueno, estamos ante estos supuestos, hay explicación razonable, concurre el supuesto, luego en principio esto es constitucional. Y a continuación, en el fundamento 8.1, examina si el fondo del asunto, que impugna el recurso, ¿no? Dice, ¿esto es contrario o no a la igualdad? Al derecho a la igualdad. Es decir, eso de que sean estas conductas delictivas y no otras, las cometidas por estas personas y no por otras, en este territorio y no otro territorio. De forma que si todo esto se hubiera cometido por otras personas en otro territorio, hubiera sido un intento de secesión de Andalucía, pero a lo mejor resulta que no puede haber amnistía. Pero aquí sí, aquí qué cosas. Bueno, es decir, no lo dice así, pero es decir, es contrario a la igualdad. Bueno, hay o no una justificación objetiva y razonable coherente con los valores constitucionales que justifica esto. El tribunal dice que externamente no ven motivo para decir que no, y por lo tanto no tiene motivos suficientes para declarar constitucional de la ley. El tribunal llega hasta donde llega, igual que el derecho llega hasta donde llega en todas las cosas. Las relaciones humanas tienen que ser justas y la gente tiene que cumplir voluntariamente las leyes, aunque la policía no los obliga a ello. Es porque no habría policía suficiente. Es decir, todos tenemos que cumplir voluntariamente las leyes, todos tenemos que hacer la justicia todos los días, en la medida de nuestras posibilidades, en nuestras relaciones humanas, y no hace falta que nos estén persiguiendo. Ni que en casos extremos sí, ¿no? El derecho penal, pues, normal, etcétera, etcétera, pero normalmente no. La paz jurídica consiste en eso. Las leyes se cumplen voluntariamente, las leyes normalmente son justas y se cumplen voluntariamente. Por supuesto que se pueden discutir y criticar, como todo en esta vida, pero bueno, como todo, de acuerdo con la libertad de expresión. Por lo tanto, no ve motivo suficiente para entender que hay una quiebra grave en este caso de la desigualdad. Excluye también que sea una ley medida, ¿no? Es decir, hay leyes medidas que son singulares, que son privilegios, y dice que esta no lo es, porque es una ley que en principio atiende a intereses generales. No es una ley que quiera privilegiar una casta, un gremio, una profesión, un estamento social, como las leyes anteriores a la Revolución Francesa, que privilegiaban a los gremios, al clero, a la nobleza. No. Precisamente las leyes generales venían para abolir los privilegios, las leyes privadas. Esto, que parece un privilegio, pues realmente dice el tribunal que no lo es, porque hay un interés general. El interés general es la reconciliación de todos los ciudadanos, la superación de la fractura social. Dice también en el fundamento 8.3 una cosa muy importante. Dice que la justificación no es ideológica. Porque lo que decían los recurrentes es que el fundamento de esto que dice de esta ley es que es privilegiar una determinada ideología, que es el independentismo o el catalanismo identitario. Dice que no, aquí no se trata de favorecer una determinada ideología, puesto que esto se extiende a todas las personas, tengan una ideología o tengan otra incluso. Y por eso dice que se tiene que extender también la amnistía a todas las personas que, teniendo la ideología contraria, también intervinieron en actos violentos en el proceso. Pues a los guardias civiles, a los policías, que pudieron extralimitarse, todas estas cosas. También se extiende la amnistía porque la excepcionalidad del proceso engloba y perdona a todos ellos. Los delitos fueron delitos y siguen siendo delitos después. Lo que se hace es que no serán aplicables las consecuencias del Código Penal durante ese periodo de tiempo, y a todas esas personas, tengan una ideología o tengan la otra, con independencia de su condición ideológica. Eso es lo que dice. Esa es la justificación, por lo tanto, pues no hay una justificación política. Hombre, realmente, pues, luego el fundamento 833 añade un poquito más a la justificación. Hombre, esto es muy discutible. Lo que pasa es que la ideología no es una categoría constitucional y, por lo tanto, la ideología subyace en el pluralismo constitucional. En el momento que la Constitución define a España como un Estado democrático y pluralista de derecho, quiere decir que entonces ahí está posibilitando que todos tengamos opiniones contradictorias. Parece que la gente entiende que la democracia consiste en que todo el mundo piensa lo mismo. Entonces, el pueblo unido jamás será vencido, como se decía antes de la transición. Eso es cuando no hay democracia. Cuando hay democracia hay partidos. Y cuando lo que hacen los partidos, por definición, es dividir al pueblo. Por eso se llaman partidos. Por eso se llaman partidos. Es perfectamente legítimo. El partido A pretende blanco, el partido B pretende negro, el partido C pretende gris. Y para eso están las elecciones. Porque no hay un concepto absoluto de justicia. Si no, no haría falta democracia, ni parlamento, ni nada de nada. Ya sabríamos lo que es justo, y por lo tanto, pues nada de particular. Tendríamos una dictadura benevolente, ni condescendiente con sus ciudadanos, nos darían a cada uno lo justo, no tendríamos que hacer elecciones ni estas cosas tan molestas y costosas. Por lo tanto, la sentencia, pues en ese aspecto no tiene mucha razón. Pero bueno, básicamente yo creo que la sentencia en todos estos aspectos pues está bien fundamentada y es sostenible. Yo personalmente creo que no.
Yo creo, igual que los votos particulares son un poco distintos, se centran mucho en el carácter político subyacente, de que había un pacto político para conseguir los 7 votos de la minoría que también votó a favor de la amnistía. Cosa que es verdad, pero eso no está en el texto de la ley ni está en ningún sitio. Subyace políticamente, es lo de la autoamnistía, ¿no? Que se dice. Pero realmente, pues no se puede decir como argumento. Yo lo que creo que sí que es una quiebra del principio de igualdad. Y sobre todo que abre la puerta a amnistías futuras. Si mañana cambia el Parlamento, cambia el Tribunal Constitucional, esto que dice ahora es música celestial, porque mañana un Tribunal Constitucional distinto se le ocurre al legislador amnistiar los derechos urbanísticos, porque hay una situación muy grave de burbuja y que la gente no cumplía con los planes urbanísticos porque no podía, vamos a amnistiar todos los edificios ilegales de la costa, habidos y por haber, etcétera, etcétera, y bueno, pues vete a saber, pues también insupuesto excepcionalísimo, o los delitos ecológicos, o cualquiera sabe, siempre que no sean los de torturas, genocidio, crímenes de guerra, que hay un consenso internacional que nunca son amnistiables, ¿verdad? Y por lo tanto, estaríamos en una cierta inseguridad. O sea, las cosas como son. Por lo tanto, yo creo que la quiebra de la igualdad para mí es clara. Yo creo que realmente la amnistía se debería haber declarado totalmente inconstitucional, debería haber sido expulsada del ordenamiento jurídico como si nunca hubiera existido, y como muchos deberían poder haber mantenido los efectos favorables transitorios del tipo que estuvo vigente con unidad prospectiva. No se ha hecho así. Parece que el designio del tribunal, ante una visión alternativa de una sentencia, de una amnistía inconstitucional y el cataclismo social que podría contemplarse, optar por esa vía como mejor para la reconciliación, entender que no hay una desigualdad suficientemente grave. Y lo que está queriendo el Tribunal Constitucional es dos cosas: que nos olvidemos de esta ley, uno, y que nos olvidemos de esta sentencia, dos. Y que por lo tanto en el futuro no haya más leyes de amnistía y por lo tanto no tenga que haber más sentencias por esas otras leyes de amnistía. Que el supuesto excepcionalísimo lo sea en sentido estricto, sea una singularidad como el Big Bang que origina el universo, que no se ha repetido más que una vez, y por lo tanto que no se va a repetir nunca más, y por lo tanto, pues aquí, pues ante una singularidad constitucional, pues nos olvidemos todos de ella y se acabó y vamos en paz y que no se repitan estas cosas. Ahí la oposición y otras críticas dicen, no, esto se puede repetir mañana, supongo que los delitos. No, porque los delitos siguen siendo delitos, eso es propio de la naturaleza de la amnistía. Pues muchísimas gracias por responder a esta última pregunta y muchísimas gracias por su intervención. Sabemos que está ocupadísimo, así que aquí despedimos y invitamos a que más adelante vuelva a hablar con nosotros de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, bueno, gracias a ustedes.